Bueno, muchachos, hola a todos. En esta tutoría vamos a hablar de las clases que tuvieron paralela a su rotación de comunidades. Entonces, pues vamos a hablar básicamente de los componentes de un programa de salud, lo que son el riesgo químico y el riesgo físico y las infecciones asociadas a la atención en la salud. Bueno, entonces vamos a empezar con los componentes de un programa de salud. Básicamente, este se compone por lo que nosotros conocemos como la historia clínica, que es pues, todo lo que es la identificación, el motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes, revisión por sistemas, examen físico. Entonces, bueno, pues yo sé que ustedes ya conocen esto muy bien, sin embargo, me gustaría pues recordarles un poco pues qué es cada cosa. Entonces, en la identificación, pues ustedes saben los datos de identificación del paciente, nombre, cédula, estado civil, de dónde viene, dónde nació, ocupación, en especial en atención primaria. En los casos de atención primaria es supremamente importante la ocupación, con quién vive, en dónde, si viene solo, si viene acompañado, si es el paciente el que nos da la información o si es su acompañante. Digamos, eso es muy importante en el caso de los pacientes pediátricos, incluso también en los pacientes geriátricos, que no es pues el niño o el abuelito como tal que nos habla, sino pues el acompañante. Bueno, a qué EPS pertenece, todo. En el motivo de consulta es donde vamos a consignar literalmente y entre comillas la razón por la que el paciente viene a nuestro servicio. Entonces, no sé, digamos, puede ser, me siento cansada, eh, me siento desganada, así no sean en términos médicos. Es más, no debe ir en términos médicos el motivo de consulta y es por eso que lo ponemos entre comillas. Ya en la enfermedad actual vamos a hacer todo lo que corresponde a las alicias de pues el síntoma o sí, el síntoma principal que presenta el paciente y de qué se acompaña. Recuerden que pues muchas veces, no sé, el paciente en el motivo de consulta dice, doctora, es que tengo mucho dolor de cabeza. Entonces ustedes ponen el motivo de consulta, entre comillas, tengo mucho dolor de cabeza, pero ustedes a la hora de hacer la anamnesis se dan cuenta que aparte del dolor de cabeza, el paciente ha tenido episodios eméticos o ha tenido episodios diarreicos. Eso hay que consignarlo en la enfermedad actual, así no sea como tal de el motivo de consulta, ¿listo? En los antecedentes, ustedes saben, bueno, patológicos, farmacológicos, em, quirúrgicos, traumáticos, familiares, bueno, todos los antecedentes. Súper importante, esto suele pasar mucho, es que cuando ustedes le preguntan al paciente como, ay, bueno, ¿y usted qué enfermedades tiene? Y dice, no, doctora, pues yo soy muy sano, yo pues no tengo nada, me siento súper bien, tengo solo diabetes, no sé. Y ustedes les pregunta, bueno, entonces ¿usted qué medicamentos toma? No, doctora, pues yo me tomo la metformina, losartán, aspirineta, bueno, les menciono un montón de fármacos. Pues ojo, o sea, no es que el paciente se esté automedicando losartán, sino que pues tiene hipertensión y probablemente no, pues no lo reconoce o se le olvidó decirle o bueno, entonces súper pendiente de eso, hacer la correlación entre los farmacológicos y los patológicos, ¿listo? En especial en el adulto mayor, que por lo general, pues ellos no entienden mucho. Es más, incluso muchas veces, y es recomendable que ustedes le digan pues, al paciente, al adulto mayor, porque ellos, pues, digamos, dicen, no, doctor, yo me tomo una pastillita chiquita que es como roja y tiene forma de corazón, o un triangulito, o no, una cápsula que es como verde con amarillo, pues, o sea, ustedes, pues, obviamente no van a poner en la historia clínica eso, sino lo que hacen es que le piden que a la próxima que venga, pues traiga las cajas o traiga fotos de los medicamentos que se toma para que ustedes puedan consignarlo adecuadamente en la historia clínica. En cuanto a la revisión por sistemas, ustedes van a ir pues, preguntándole de manera cefalocaudal, pues qué siente, si ha sentido dolores de cabeza. Bueno, lo primero se le preguntan los síntomas constitucionales, ¿no? Que ustedes saben que son sudores nocturnos, fiebre, fatiga, bueno, todos estos síntomas como constitucionales que ustedes después les puede hablar de algo más como general. Y ya, empiezan cefalocaudal, usted ha tenido dolores de cabeza, problemas en los ojos, siente algo en el cuello, bueno, así con todos los sistemas, hasta pues preguntarle por todos los sistemas. Y ya en el examen físico, nuevamente, ustedes saben, el examen físico también se realiza de manera cefalocaudal, entonces ustedes van a revisar el paciente en su integridad,
obviamente van a hacer un especial énfasis en el sistema. O sea, si el paciente les dice, no, doctora, es que, digamos, es una paciente femenina, les dice, no, doctora, es que yo siento que me pican mucho mis partes íntimas, tales, pues ustedes no les van a hacer pues, el examen neurológico, ¿cierto? No van a sacar ahí eh, a hacerles el dedo nariz cuando la paciente viene por una probable infección vaginal, ¿cierto? Entonces, pues saber enfocar al paciente sin dejar de lado como los otros sistemas, ¿listo? Entonces, básicamente, pues en estos componentes de un programa de salud, además de la historia clínica, vamos a tener todo lo que son los indicadores, las entrevistas, los grupos focales, las historias de vida, encuestas o tamizajes, y vamos a combinar estos datos con las fuentes secundarias. ¿A qué me refiero? Entonces, digamos, es como hacer el enfoque de, o sea, ustedes no pueden instaurar el mismo programa de salud que tenemos acá en Bogotá en un sector rural de Colombia, no sé, en el Guaviare, porque somos pacientes diferentes, somos incluso altitudes diferentes, entonces acá que sería muy poco probable que se presentara un paciente con malaria que no haya viajado pues a un lugar endémico de la malaria, allá sería muy probable. Entonces ustedes no pueden establecer como las mismas rutas de atención, por llamarlo de alguna forma, en Bogotá a las del Guaviare. Entonces vamos a tener en cuenta pues estos indicadores de enfermedades, patologías o presentación de síntomas más comunes en, en diferentes lugares. Entrevistas, que es pues ya todo lo de la anamnesis, bla, los grupos focales, que es más acercado, digamos, a lo que les estaba diciendo, de que ustedes no pueden tener el mismo enfoque en diferentes grupos poblacionales. Las historias de vida de los pacientes son sumamente importantes, debemos tenerlas muy en cuenta porque, de nuevo, o sea, no, en general, incluso en Bogotá, no es lo mismo atenderme a mí a atender a mi mamá y vivimos pues en la misma casa y somos ambas bogotanas, ¿no? Entonces pues tener muy en cuenta como las diferentes historias de vida y qué ha pasado en la vida del paciente que pueda llevar a que presente o no ciertos síntomas de una enfermedad o presente o no una enfermedad. Y también las encuestas y los tamizajes, entonces digamos esto es lo que se hace de, pues digamos que aquí no se hace mucho en Bogotá, pero en zonas rurales pues sí suelen hacer como más encuestas de ¿usted se ha sentido expuesto a esto? ¿Cuántas veces se ha expuesto no sé, al glifosfato, por ejemplo? Cosas de ese estilo. Entonces eso sirve como para también no solo plantear como el orden de una consulta, como que, en qué me debo enfocar yo en una consulta, sino también en, digamos, como en la prevención, como en qué tipo de educación le debo dar yo a mi paciente. No es lo mismo, nuevamente vuelvo al ejemplo de Bogotá y no sé, eh, Antioquia, donde haya muchos cultivos en los que desafortunadamente estén rociando glifosfato. Ustedes no le van a decir lo mismo a una persona en Bogotá. Como, bueno, entonces usted use mascarilla, pues bueno, digamos que por el COVID sí, pero use mascarilla todo el tiempo, ropa manga larga, lávese las manos mucho, cada que esté en contacto con las plantas, lávese las manos. Bueno, ese tipo de prevenciones que sí se las diría a alguien que trabaja pues, en un cultivo que es gloseado por glifosato. ¿Listo? También es muy importante tener en cuenta pues, que el aporte a la planeación estratégica debe tener una combinación de recursos internos y externos. En los externos vamos a hablar de algo que se llama la matriz DOFA, que corresponde a debilidades, oportunidades, eh, fallas y aplicaciones, si no estoy mal, en una planeación a largo plazo. Entonces, en esto se va a plantear pues, una intervención basada en una misión en específico que se va a regir por unos objetivos específicos que son medidos en porcentajes para hacer un seguimiento. Entonces, lo que les digo, digamos, dependiendo de las encuestas, de las historias de vida, etcétera, nosotros vamos a llegar como a una conclusión global de qué es lo que necesita mi población. Una vez lleguemos a eso, pues vamos a plantear ciertos objetivos y en general generar una misión y a partir de esa misión y esos objetivos claros establecidos, vamos a plantear un programa de salud. ¿A qué me refiero con esto? Pues uno no puede tener como objetivo, no sé, garantizar la salud. Obvio que quiere garantizar la salud, pero, o sea,
digamos, en una población en específico, ¿usted qué haría? Entonces, no sé, estamos hablando de una población de trabajadores sexuales. Entonces, garantizar la salud, listo. Entonces, ¿cómo? Entonces, dar educación respecto a métodos anticonceptivos. Dar educación respecto a enfermedades de transmisión sexual. Dar educación respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, ¿sí? Este tipo de cosas que aplican como tal a, a esa población en específico. Y a partir de ahí, entonces, digamos, la misión sí podría ser garantizar una adecuada prevención y promoción de la salud en el grupo de trabajadores sexuales de el barrio Santa Fe. Entonces ahí ya tienen su misión y tienen estos objetivos claros. Estos objetivos y esta misión no le aplicarían igual a, no sé, una población de mineros, una población de migrantes, porque tienen necesidades y por lo tanto nosotros debemos, o sea, tienen necesidades diferentes, por lo tanto nosotros debemos acoplar el programa de salud, que por supuesto la misión general es aportar a la salud, conseguir un buen estado de salud de nuestra población, pero dependiendo de las necesidades, nosotros debemos movernos en ese programa de salud de diferentes formas. Importante que los programas de salud son un instrumento para llevar un proceso de planeación ordenado en condición estratégica. Entonces, pues esto es, sí, pues básicamente es como la directriz que vamos a tener nosotros debajo de todo lo que hacemos para promover y prevenir promover la salud y prevenir las enfermedades, ¿no? Entonces, sí, bueno, básicamente eso es lo más importante de ahí, que dependiendo de la población que yo tenga enfrente, voy a enfocar mis objetivos y mi misión y a partir de ahí voy a hacer diferentes cosas para establecer un programa de salud que sea realmente funcional para mi población. Entonces, en cuanto a las infecciones asociadas a la atención en la salud, tenemos que son las infecciones que adquiere un paciente mientras recibe el tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica y en quien la infección no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación en el momento de ingreso a la institución. Súper importante que nosotros tengamos en cuenta estas infecciones asociadas a la atención en salud, porque ustedes sabrán que por lo general los patógenos que están en el hospital son supremamente resistentes, por lo que pues están todo el tiempo expuestos a como a este ambiente hospitalario y pues a la asepsia, a diferentes tratamientos y demás. Y si logran sobrevivir ahí es porque de verdad son sumamente resistentes. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta, digamos que cuatro tipos de, no quiero decir fallas porque no son fallas, sino como de situaciones que se pueden presentar en un paciente, que son la falla en la atención, el evento adverso, acciones inseguras y un incidente. Entonces, cuando nosotros hablamos de falla en la atención, pues hablamos literalmente de que algo falló en la atención. Entonces, no sé, yo estaba haciéndole una cirugía a mi paciente y la cirugía salió mal. Eso es una falla en la atención. Un evento adverso, pues es, digamos, estaba haciéndole yo la cirugía a mi paciente y tuvo una hemorragia. Digamos que eso está consignado en el consentimiento informado, que uno de los riesgos a los que se expone el, el paciente es hemorragia. Entonces, eso sería un evento adverso. Em, en cuanto a las acciones inseguras, digamos que voy a operar a mi paciente y yo me lavé las manos, pero siento que no me quedaron bien lavadas, pero igual ya me vestí entero, ya me da pereza salir. Igual, pues tengo los guantes puestos, entonces como que, no importa. Entonces yo lo opero así, sin haberme lavado, sin haber estado seguro de que me lavé bien las manos. Y resulta que yo hace nada acababa de salir de hacerle el examen físico a un paciente con tuberculosis. Entonces estoy llena de Mycobacterium tuberculosis en las manos porque el paciente tosió. Yo no respeté los 5 momentos de el lavado de manos. Entonces el paciente tosió y pues bueno, ahí tengo Mycobacterium tuberculosis y ahora mi paciente tiene Mycobacterium tuberculosis, tiene tuberculosis al que le estaba operando porque me dio pereza quitarme los guantes otra vez para lavarme las manos.
Y el incidente ya es algo muy parecido, digamos, como al accidente laboral, por llamarlo de alguna forma, pero es pues un incidente, un accidente que ocurre durante el trato. Entonces, yo estaba operando a mi paciente, tal, bueno, lo cerré, eh, terminé de operarlo, tal, me salí, el paciente pues ya iba saliendo en la camilla y mientras iba saliendo en la camilla, no sé, algo pasó con las ruedas de la camilla, se quedaron estancadas y se cayó el paciente. Eso es un incidente. ¿En dónde se puede dar esto de las infecciones asociadas a la atención en salud? Pues en hospitales y clínicas, por supuesto, en sitios de atención ambulatoria, entonces digamos estos puestos que hay en las calles a veces, digamos, para la vacunación o cosas así, que no es como tal un centro de salud, sino que es ambulatorio, eso, ahí se pueden dar infecciones asociadas a la atención en salud, sitios de cuidado crítico y en centros de rehabilitación. Perdón, un momento. Ya, qué pena. Entonces, súper importante para estos pacientes, ay, perdón, tener, tener en cuenta que para que se dé esta infección hay que, o sea, para que se den estas infecciones asociadas a la salud, vamos a tener algo que se conoce como la triada ecológica, que es un paciente susceptible o vulnerable, pues un centro de salud y un microorganismo, ¿cierto? Entonces, supremamente importante. En especial diría yo, el paciente susceptible. No todos los pacientes que están en el hospital se van a contagiar con las enfermedades que están en el hospital, sino que tiene que haber cierto grado de susceptibilidad para que el paciente la adquiera, mejor dicho, se infecte. En cuanto a los microorganismos más frecuentes, pues tenemos estos 6, no se los voy a leer, pero pues para que los revisen, en especial quiero que se queden con Staphylococcus aureus, que es supremamente común. Y los focos más frecuentes, o sea, por los medios en donde más vamos a tener estas infecciones asociadas a la atención en salud, son el catéter urinario, las infecciones respiratorias por ventilador mecánico y los catéter venoso central. El más importante es el catéter urinario, ¿listo? Entonces, para que ustedes se acuerden toda la vida, los más comunes se van a dividir en estas siglas que son escape, de nuevo no se las voy a leer, pero pues para que las tengan ahí, estos son, digamos que los microorganismos que primero nosotros deberíamos descartar. Entonces, bueno, esta es la memotecnia, que es escape con K, para que la revisen, la lean y bueno. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en estas infecciones asociadas a la atención en la salud? Básicamente la vía de transmisión, el lavado de manos adecuado, que como ya les dije en el ejemplo, los 5 momentos del lavado de manos y demás precauciones estándar. Entonces, en cuanto a las vías de transmisión, pues tenemos las típicas que son vía contacto directo o indirecto, que puede ser bien sea por gotas, vía aérea o vectores. Y lo del lavado de manos, los 5 momentos, ¿ok? Entonces, antes de tocar al paciente, me lavo las manos. Antes de realizar una tarea séptica, me lavo las manos. Después de tocar al paciente, fluidos o al paciente, me lavo las manos. Y después del contacto con el entorno del paciente, me lavo las manos. Es decir, ustedes van a entrar al consultorio, tocan la puerta para, bueno, al consultorio no, digamos que si es un paciente hospitalizado, al cuarto del paciente. Tocan la puerta, se echan gel antibacterial, entran, le hacen el anamnesis, tal, bueno. Para esto estoy hablando, digamos, de una práctica semiológica que ustedes pues tienen que hacerle la historia clínica. Le hacen la anamnesis, tal, listo. Acaban de hacer la anamnesis y van a hacer el examen físico del paciente. Se vuelven a lavar las manos. Le hacen el examen físico, tal, terminan, se lavan las manos. Salen del el cuarto y se vuelven a lavar las manos. ¿Ok? Entonces, yo sé, suena como muchas veces, pero es digamos, lo recomendado no solo para la salud de ustedes, no para la salud del paciente y de los demás pacientes, porque digo, o sea, si yo me lavo las manos antes de tocar al paciente, ok, protegí al paciente de lo que yo pude haber estado en contacto antes, pero yo salgo de el cuarto y no me lavo las manos y luego entro a tocar otro paciente, pues si el paciente anterior tenía algo contagioso o cualquier cosa, pues se lo puedo pasar al otro paciente por no lavarme las manos.
En cuanto a las precauciones estándar que en general tienen todos los servicios de salud, pues tenemos nuevamente el lavado de manos, uso de guante, higiene respiratoria, que se refiere pues al uso de tapabocas, cuidado para manejo del ambiente, limpieza y desinfección de los equipos, uso de elementos de protección personal, que esto ahorita me imagino que ustedes pues, lo tendrán clarísimo, y prevención de exposición a accidentes con instrumentos cortopunzantes. Entonces, nuevamente lo del guardián, la correcta disposición de las agujas, no solo eso, sino digamos en procedimientos quirúrgicos, todo lo que es las pinzas Kelly, bueno, todo eso que tiene que estar limpio. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a una sala de cirugías. Básicamente le tienen como más respeto, o sea, por decirlo de alguna forma, le tienen como más miedo, más cuidado a la mesa de instrumentos que al mismo paciente. O sea, es más probable que ustedes los dejen acercarse al paciente y, no sé, tocarle la pierna al paciente antes de que ustedes medio respiren encima de la instrumentación quirúrgica. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, si no han estado en en una sala de cirugías, pues nunca se acerquen mucho a la mesa de instrumentación, ¿listo? En cuanto al modelo de organización de causalidad y sucesos adversos, vamos a tener en cuenta todos los que son factores contributivos, fallas latentes y acciones inseguras. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que impactar. Entonces, en cuanto a los factores contributivos, no sé, puede ser, digamos, que yo tenga en el mismo piso a los pacientes inmunosuprimidos con los pacientes con enfermedades tuberculosas, por ejemplo. Pues eso es un factor contributivo. Yo debería procurar a toda costa tener lejos a pacientes con enfermedades, digamos, como la tuberculosis, lejos de mis pacientes inmunocomprometidos, ¿cierto? Digamos, en el caso de Medri, les cuento que el quinto sur es el piso donde están todos los pacientes, digamos, manejados con quimioterapia y en general inmunosuprimidos. Allá no ha salido, no ha entrado jamás, nunca en la vida el COVID, porque, pues, por supuesto, ahí no podemos exponer al resto de los pacientes en el piso a, pues, contraer una enfermedad como el COVID, sabiendo que están inmunosuprimidos. En cuanto a las fallas latentes, es cuando nosotros reconocemos que en nuestro servicio de salud hay una falla que se repite o que, digamos, que ha pasado más de una vez. Entonces hay que impactar en eso para, pues, para prevenir que vuelva a pasar y así no causar infecciones asociadas a la atención en salud. Y en cuanto a las acciones inseguras, pues como ya se las expliqué, son cosas como que yo sé que pueden generar un riesgo, pero como que igual las hago, impactar en eso. O sea, si usted no está seguro de que se lavó bien las manos, sale del quirófano, no importa si se tiene que volver a lavar, a desvestir, mejor dicho, todo, no importa, se vuelve a lavar las manos. Ese, digamos que es un ejemplo, pero pues hay muchos otros ejemplos de cuando se pueden presentar acciones inseguras para que lo tengan muy en cuenta y no solo como ustedes como personal de la salud, sino gente que los rodea a ustedes, que también es personal de la salud, que ustedes ven que están haciendo una conducta que puede ser inapropiada o pues una acción insegura como tal. Entonces, digamos que aquí tenemos el modelo de organización de la causalidad de eventos adversos. Pues no se los voy a leer, revísenlo por favor. Es muy fácil, es básicamente lo que les acabo de explicar, solo que pues en un esquema, ¿listo? Entonces, bueno, para pasar a hablar de los riesgos químicos, vamos a tener que son todos aquellos elementos y sustancias que al entrar al contacto con el organismo pueden provocar intoxicaciones, quemaduras o lesiones sistémicas, siendo que esas sustancias suelen emplearse en una gran variedad de procesos industriales y en generación de productos comerciales. Entonces, digamos que vamos a hablar em, de algunos en específico. Entonces, primero tenemos el mercurio, que digamos que es un mecanismo de acción, ¿no? Sí, no, no es, eso no se llama mecanismo de acción. Bueno, como actúa en el cuerpo, es que se distribuye por todo el organismo y por su alta volatilidad puede atravesar fácilmente membranas celulares y por su liposolubilidad se fija en órganos ricos en lípidos como el cerebro, los riñones, el hígado, la tiroides, la barrera placentaria y la barrera hematocefálica. Va a tener, digamos que dos componentes que son los inorgánicos y los orgánicos. Eh, los inorgánicos son los que se usan en la industria para la producción de pegamentos, pinturas, etcétera. Son supremamente volátiles y muy solubles en el tejido graso. Estos se liberan en la atmósfera. Entonces, esto digamos que es importante como para la prevención, ¿no?
esto ya lo vamos a hablar ahorita, pero como para la prevención es supremamente importante saber que se liberan en la atmósfera. Y en cuanto a los componentes orgánicos, vamos a tener que son los que se absorben por completo y la población queda expuesta en el aire por los inorgánicos y en la comida por los orgánicos. Entonces, ¿por qué era importante esto? Pues digamos que si ustedes saben que es un paciente que se expone, no sé, trabaja en la industria de producción de pinturas. Entonces se expone vía aire a los componentes inorgánicos del mercurio. Entonces, pues ustedes que le van a recomendar que use tapabocas, que sí, como que se proteja su vía aérea. Mientras que si ustedes saben que es alguien que se expone a componentes orgánicos, que digamos que este es un poco más difícil porque, no sé, digamos es el típico, no sé si se acuerdan que hubo un momento de la historia en que nos decían que en todas las latas de atún venían con mercurio, entonces la gente dejó de comer atún por un tiempo. Bueno, algo así, como ese tipo de prevención, porque eso sería exposición a los elementos orgánicos del mercurio. Entonces, en cuanto a la prevención, perdón, vamos a hablar de pues, una educación adecuada para los que se exponen, medidas de higiene y seguridad, mantenimiento de estas, como de estas medidas. Y, o sea, a esto me refiero a que la ARL, por lo general, es la que revisa que todo se esté llevando de manera adecuada, que se siga haciendo así. Y también no solo el mantenimiento de estas medidas de seguridad, sino también hacerle como chequeos periódicos a el personal pues, que trabaja expuesto al mercurio para revisar que no tenga como ningún síntoma de haberse expuesto. Que eso se llama pues, vigilancia ocupacional, que es el examen pre-monitoreo anual ambiental e individual y el examen de egreso. Es decir, ustedes le hacen un examen antes de que la persona empiece a trabajar, digamos, en esa industria. Miran cómo está. Si no tiene signos de exposición a mercurio, pues fantástico. Y luego, a partir de que ingresa a trabajar ahí, le vamos a hacer una revisión anual, un monitoreo anual, que es ambiental e individual. Entonces, ambiental me refiero a esto de, pues, de revisar que se estén llevando adecuadamente las medidas de prevención en el espacio laboral e individual, pues ya hacerle los exámenes para ver si se ha expuesto a mercurio. Y el examen de egreso también es supremamente importante porque, digamos, si yo al hacer el examen de egreso veo que el paciente no tiene como ningún síntoma asociado, en este caso a la exposición de mercurio, pues todo tranqui, normal, eso se deja consignado en la historia clínica, fin. Pero si yo no hago el examen de egreso y después a los 2 años viene el paciente a decirme que tiene una enfermedad X o Y que puede ser atribuible a la exposición de mercurio, no tiene la empresa como sustentar que él salió bien de la empresa. Entonces, supremamente importante también el examen de egreso. Y finalmente, la reubicación de ser expuesto en este caso, en el mercurio. O sea, si ya está en la industria y ustedes se dan cuenta que, o sea, le hacen el monitoreo anual y se dan cuenta que el paciente eh, está expuesto, o sea, hizo una reacción al mercurio, mejor dicho, se infectó. Bueno, es que no es infectarse, se intoxicó, es la palabra, con mercurio. Pues ustedes no van a decir como, ay, sí, está intoxicado con mercurio, siga haciendo lo mismo, nunca cambie. Bueno, no, lo van a reubicar, al menos por un tiempo, en la empresa o incluso darle una incapacidad porque pues no puede seguirse exponiendo porque no se va a curar nunca. Importante el tratamiento para la exposición al mercurio son los quelantes, ¿listo? Entonces eso es lo que nosotros vamos a formular cuando vemos pues, un paciente expuesto a mercurio. En cuanto a los plaguicidas, organofosforados y carbamatos, vamos a tener que su manera de actuar es que eso es súper importante, eso me lo preguntaron a mí en el parcial, van a inhibir la acetilcolinesterasa de las neuronas colinérgicas, inhibiendo su actividad. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Sacándole una acetilcolinasa verdadera y una pseudocolinesterasa. Pues vamos a dar medidas de prevención, que nuevamente es todo esto de el uso de tapabocas, de ropa manga, digamos, camisas manga larga, pantalones largos, botas, como evitar a toda costa que haya contacto piel a piel o pues, por vía aérea a estos compuestos químicos. Importantísimo,
En las manifestaciones clínicas vamos a tener algo que se llama el síndrome colinérgico y tiene unas siglas especiales que son dumbbells, que consisten en diarrea, dolor abdominal y diaforesis, incontinencia urinaria por relajación de esfínteres, miosis, bradicardia, emesis, lacrimeo, letargia y cialorrea. También se puede presentar fasciculaciones y fibrilaciones, pero digamos que lo que me interesa es que se aprendan el dumbbells, que son pues esos síntomas que están ahí. En cuanto al tratamiento, le vamos a dar al paciente soporte ventilatorio, cardiovascular y neurológico. Vamos a hacer la descontaminación de la ropa y la piel. Vamos a retirar, por supuesto, la exposición y dar oxígeno. En cuanto, o sea, si se contrajo por vía inhalatoria, si se contrajo por ingesta, le vamos a hacer un lavado gástrico y darle carbón activado. Le vamos a dar hidratación vía oral e intravenosa. Vamos a hacer tratamiento de la neumonitis química, tratamiento de las convulsiones con diazepam por lo general. Vamos a dar la antidoterapia, que son, digamos, en el caso de los órganos fosforados, atropina más un reactivador de la enzima. Y en los carbamatos, solo la atropina. En cuanto a los hidrocarburos, que son el benceno, el tolueno y el sileno, vamos a tener que estos actúan en los receptores de GABA, que ustedes saben que es un neurotransmisor. Bueno, ajá, ustedes ya pasaron por neuro, lo tienen clarísimo. Para esto es supremamente importante nuevamente la vigilancia ocupacional, lo que les decía, un examen preocupacional, unos monitoreos anuales ambientales individuales y que se van a ajustar, pues, o sea, la periodicidad se van a ajustar según la exposición y la necesidad. Si yo tengo una persona que, no sé, se expone todos los días a los hidrocarburos, pues tal vez no lo vaya a hacer anual, sino mensual, incluso bisemanal. Si yo tengo una persona que una vez al mes se expone, lo puede hacer trimestral o semestral, o sí, digamos que dependiendo de la exposición, de la latencia de la exposición, yo voy a formularle la periodicidad del examen médico. En cuanto al diagnóstico, se hace por medio de... Ay, espérenme un momento que se me va a descargar el computador. Ya, qué pena, perdón. He cortado mil veces esta grabación, pero bueno, no importa. Igual ustedes no se dan cuenta. En fin, el diagnóstico, como les decía, se va a hacer por medio de pues, la historia clínica, obviamente que tenga antecedentes de exposición, por el cuadro clínico y por los biomarcadores, que son sustancias que se van a transformar en el hígado, van a ser excretadas. Básicamente en el benceno tenemos el ácido fenilmercaptúrico, en el tolueno tenemos el ácido ortocresol y en el sileno el ácido, bien sea orto, para o meta metilipruico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos manifestaciones del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso central y manifestaciones respiratorias. Y en cuanto al tratamiento, pues no hay un antídoto como tal, sino solo vamos a poder tratar los síntomas. Obviamente vamos a retirar al paciente de la exposición, vamos a hacer tratamiento de los trastornos respiratorios y un lavado profuso de la piel con agua, jabón y también pues de los ojos incluso. En cuanto a los riesgos físicos, ya para terminar, si no estoy mal, vamos a hablar de lo que es la radiación, que puede ser ionizante o no ionizante, y esto depende de la longitud de onda. La ionizante va a tener una longitud de onda más pequeña, mientras que la no ionizante va a tener una longitud de onda más grande. Entonces, en la ionizante vamos a tener dos tipos, que son la corpuscular y la electromagnética. Su mecanismo va a ser de acción indirecta o indirecta y la fuente puede ser una exposición natural o artificial. En cuanto a los efectos sobre la salud, vamos a tener los estocásticos que van a aparecer aleatoriamente o debidos al azar, o sea, depende enteramente de la probabilidad, y los no estocásticos que van a requerir de una dosis umbral para aparecer. ¿Listo? Y su severidad pues, va a aumentar conforme aumente la dosis de la exposición. En cuanto al control del... Ah, bueno, primero les hablo de la no ionizante. En cuanto a la no ionizante, vamos a hablar de la luz visible, la luz infrarroja, la luz ultravioleta, las microondas y la radiofrecuencia. ¿Listo? Y pues obviamente la ionizante, pues ya digamos que está más relacionada con, digamos, las personas que trabajan en radiología, este tipo de
de ocupaciones. En cuanto al control de la exposición, vamos a hacer una vigilancia radiológica ambiental con dosímetros personales. Digamos que esto se da mucho, no sé, digamos en gente que hace exploraciones como arqueológicas, ese tipo de cosas que trabajan con radiación. Ellos tienen, hagan de cuenta, es parecido a un termómetro, solo que pues va a mirar qué tanta radiación hay en el ambiente. Entonces, por lo general, estas personas deben trabajar con esto para saber hasta qué punto pueden llegar o no, o tocar las cosas que las rodean para prevenir exponerse a esta radiación. En cuanto a la prevención, pues vamos a tener, por supuesto, una limitación del tiempo de la exposición, aumentar la distancia de la fuente radioactiva, la utilización de pantallas y blindajes en el uso de protección, perdón, el uso de elementos de protección y el control médico preexposición anual y de retiro. Digamos, un ejemplo de esto es, no sé si alguno de ustedes le han sacado una radiografía, digamos, no sé, de tórax, que a uno le ponen plomo en la tiroides para que no le caiga, por llamarlo de alguna forma, radiación a la tiroides. Pues bueno, a esto me refiero con la utilización de pantallas, blindajes y pues, de protección o uso de elementos de protección. En otros riesgos físicos vamos a tener la exposición al ruido, que la vamos a clasificar dependiendo de estos dos criterios, que son la frecuencia y la duración. Entonces la frecuencia puede ser alta o baja y la duración puede ser continua, intermitente o de impacto. Es decir, el ruido puede estar presente todo el tiempo. Entonces, no sé, digamos una persona que trabaja con maquinarias, que las máquinas pues hacen ruido todo el tiempo, pues eso sería duración continua. Intermitente, digamos, las personas que trabajan en obras, que hacen uso de estos taladros que taladran el cemento, pues no suenan todo el tiempo, pero digamos que suenan, paran de sonar, pues eso sería intermitente. Y de impacto es, digamos, un sonido muy fuerte. Entonces, alguien que trabaja, mm, ¿qué podría ser? No sé, trabajan generando bombas, por ejemplo, creando bombas. Entonces, pues las bombas no suenan todo el tiempo, pero al momento de probarlas, pues suenan muy duro. Entonces, digamos, ese tipo de sonidos. Eh, en cuanto a los niveles de exposición, pues vamos a tener en cuenta la jornada laboral, que en Colombia es de 8 horas al día y de 40 horas a la semana, supuestamente. Digo supuestamente porque pues eso en algunos lugares de trabajo desafortunadamente no se cumple y es mucho mayor. Entonces, digamos que los principales expuestos a este factor de riesgo son los que trabajan en construcción, los que trabajan en la minería y los que trabajan en la aviación. El límite de exposición permitido, eso me lo preguntaron en el parcial, entonces para que lo tengan en cuenta, es hasta 85 decibeles. El nivel de acción es menor a 80 decibeles y el nivel de doble protección es superior a los 105 decibeles. Entonces ahí, pues ustedes saben, tienen, pues las personas por lo general que trabajan, digamos, en construcción, ustedes han visto que usan como estos audífonos aislantes del sonido. Entonces, en estos casos pues usan doble, o sea, no es que usen dos audífonos, no, digamos, tienen tapones de oído y encima tienen los audífonos. El ruido en general va a generar dos tipos de efectos que son los auditivos y los no auditivos. En los auditivos vamos a tener la hipoacusia, la fatiga auditiva, la destrucción de células ciliadas del órgano de Corti, la pérdida progresiva de la audición y la dificultad para escuchar sonidos agudos. Esto, digamos, es muy importante también, que se me olvidó mencionar. También hay un grupo que por lo general como que nosotros se nos olvida en esta exposición al ruido y son las personas que trabajan en un call center. No sé si alguno de ustedes ha trabajado en un call center. Yo trabajé en un call center y uno de verdad sale después de escuchar 8 horas a través de sus audífonos, no quiere escuchar una palabra de nadie ni nada. Es la fatiga auditiva al tope porque de verdad no quiere escuchar música, no quiere escuchar carros, no quiere escuchar nada, no quiere escuchar personas, le fastidia hablar por teléfono, entonces digamos que ese es un grupo, digamos, que uno suele olvidar y ellos como tal no pueden tener protección porque pues tienen que usar los audífonos todo el día. Entonces, supremamente importante que lo tengan en cuenta. Las personas que trabajan en un call center se exponen mucho al ruido. Los efectos no auditivos pueden ser el insomnio, el estrés y la ansiedad, la pérdida de comunicación y concentración,
la cefalea, el aumento del ausentismo laboral, reubicación, incapacidades médicas y tasas de error y la disminución de la calidad del producto. Digamos que esto del producto ya no es tanto como relacionado a el trabajador, sino a lo que trabaja. Entonces, si una persona se expone mucho a el ruido, digamos, en construcción, se expone mucho al ruido, ya está cansado de escuchar, se siente fatigado, agobiado, pues no va a realizar bien su trabajo, ¿sí? Entonces, digamos que es de lo que menos no se debería preocupar, pero pues digamos que se tiene en cuenta. Entonces, importante, vamos a tener lo que es la hipoacusia neurosensorial, perdón, por ruido ocupacional. Y esta es la disminución de la capacidad auditiva parcial o total que se va a originar gradualmente como resultado de una exposición a niveles peligrosos de ruido en el trabajo, que como ya les dije, el máximo, el máximo permitido es 85 decibeles. Entonces, en cuanto al control y la prevención, vamos a hacer monitoreo del ruido, cuántos decibeles está alcanzando, cómo podemos hacer que los trabajadores no se expongan durante tanto tiempo a un ruido, la vigilancia médica que se hace por medio de la audiometría y los elementos de protección personal, que como ya les dije son los tapones de oído y estos audífonos aislantes del sonido. En cuanto al diagnóstico, pues básicamente consta de una historia clínica y más que todo el examen físico, supremamente importante. La audiometría es la prueba de oro, o sea, el gold standard, porque mide qué tanto se esfuerza el oído para escuchar. O sea, sí o sí, a una persona que trabaje en estos grupos poblacionales que les acabo de mencionar, sí o sí hay que hacerle una audiometría cada año para que ¿qué? Para que pues veamos realmente a ciencia cierta cómo se encuentra el oído. También le vamos a hacer pues una otoscopia, que pues ustedes saben que se realiza con el otoscopio, que podemos mirar pues cómo está el cerumen, si hay sangre, si hay un objeto, un cuerpo extraño, si hay erosión, si hay perforación de la membrana timpánica, etcétera. Digamos que es diferente en el oído izquierdo que en derecho y se hace personas expuestas al ruido. Va a medir la sensibilidad auditiva, la vía aérea y ósea, usa el tono de decibeles en ciclos, esto referente a la audiometría, y lo normal es que sea menor de 25 decibeles, ¿listo? Entonces, sí, básicamente lo súper importante, o sea, lo que yo quiero que se lleven de esta diapositiva, por favor, es la audiometría. Siempre hay que hacer audiometría. Y listo, eso era todo lo que tenía para contarles en esta tutoría. De nuevo, como les he dicho siempre, cualquier duda que tengan, por favor me escriben por WhatsApp o por el Instagram. Estén pendientes del Instagram porque en estos días pues he estado un poquito cargada de trabajo, pero voy a intentar hacerles en estos días las trivias y los posts de esta y la de escolar, que son los que me faltan. Entonces, para que porfa estén muy pendientes y bueno, cualquier duda quedo muy, 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 muy atenta a cualquier cosa.